Bienvenidos sean a este culto virtual del día 27 de septiembre del año 2020. Nos da mucho gusto que nos visiten en este canal Jesús, Esperanza y Vida. Nuestra misión se encuentra en Aguascalientes. Y les mandamos saludos a todos aquellos que nos han seguido durante estas semanas que hemos estado en cuarentena. Bueno, pues hoy sigue siendo mes de la patria. Seguimos en septiembre, así que vamos a adorar a nuestro Dios de una manera musical con un canto que se llama Dame más sabiduría. Por favor, acompáñenme. Ahí en la pantalla saldrá la letra y la música. Adelante, cantemos todos. Señor, manifiesta tu poder y haz que vuelva a renacer tu amor en mí. Manifiesta tu poder santificado para que yo postrada adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Jehová, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, no tenía fuerza tal cuando andaba en la maldad, lejos de ti. Tú que hiciste los cielos y la tierra y diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Jehová, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Mi Señor. Bueno, después de cantar este hermoso coro de mariachi, pues vamos a tener una oración. Como saben, nosotros siempre nos ponemos en manos de Dios para cualquier cosa que hagamos, para predicar la palabra de Dios, para enseñarla. Así que le pido por favor que cierre sus ojos e incline su rostro conmigo para orar. Bendito Padre Celestial, oramos delante de ti, suplicándote, Señor,
Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a que esta predicación sea para bendición de todos y que nuestra propia vida refleje tu amor, tu misericordia y tu gran sabiduría. Ayúdanos, Señor, a que este día podamos aprender algo nuevo, podamos hacer propia tu palabra y ponerla en práctica. Bendice a todos los que están viendo este video, bendice a sus familias, ayúdales, Señor, protégeles y dales salud, dales bendición en su trabajo y en todo lo que hagan cada día, Señor. Que cada uno de ellos siga apartando un tiempo para ti. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, continuamos alabando a nuestro Dios mediante la maravillosa música de mariachi que es propia de nuestro país, México. Vamos ahora a cantar un coro que es muy conocido, pero que esta es una versión de mariachi muy bonita. Se llama Renuévame. Cantémoslo juntos. Adelante. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Bueno, después de haber alabado a Dios con la música, vamos ahora a leer la palabra de Dios. Tome por favor usted su Biblia, si la tiene a la mano. Si no, pues en la pantalla va a salir la letra y la narración. Nuestra lectura del día de hoy está en el libro de Hechos. Es un libro muy interesante porque narra la historia de los primeros cristianos después de que el Señor resucitó. Entonces ese libro de Hechos, vamos al capítulo 5 y de ahí buscaremos los versos del 27 al 29. Busque ahí en su Biblia Hechos 5 del 27 al 29. Leámoslo a continuación. Adelante. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Hemos visto durante este mes de septiembre, mes de la patria, aquí en México, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el máximo monarca sobre los creyentes en Cristo, los creyentes cristianos. Él nos manda a que nos sometamos a nuestras autoridades terrenales y que seamos buenos ciudadanos, que obedezcamos las leyes y los reglamentos establecidos por el gobierno local. Pero solo cuando estas leyes no nos pidan desobedecer directamente a Dios. ¿Cómo es eso? En nuestro texto vimos que el sumo sacerdote, quien era la autoridad religiosa y moral de los judíos en aquel tiempo, les había mandado expresamente a los discípulos que no predicaran sobre Jesús. Incluso si leemos los versículos anteriores a este mismo capítulo 5, Él los había echado a la cárcel, pero un ángel del Señor los liberó de manera milagrosa, sin siquiera romper los candados. Y luego les mandó: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Y obedientes, los apóstoles hicieron así. Pero no faltó el chismoso, como siempre, que dijo: los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo, impartiendo enseñanzas al pueblo. Y cuando los volvieron a arrestar y los llevaron ante el sumo sacerdote, él preguntó: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de que no enseñaran en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Y Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué enseñanza y qué ejemplo nos dan aquí los discípulos? ¿Sabía usted que en el mundo casi la mitad de la población tiene prohibido predicar de Jesús? Aquí le voy a mostrar un mapa en donde se puede ver gráficamente con claridad. Vivimos en México. Según la Constitución, tenemos libertad de creencia y aparentemente en nuestro país y otros de Latinoamérica también, pues son de los pocos países en el mundo que aún se cree en Dios. En Europa, por ejemplo, la ciencia ha reemplazado a la Biblia y se le da más importancia a lo que la gente pide a los gobiernos que a las normas eternas de Dios. Y así hemos visto que en Europa ya se legislaron, por ejemplo, la eutanasia, que es básicamente un suicidio asistido médicamente, el aborto, los matrimonios homosexuales y otras más decisiones que el pueblo pidió. En estos países ya no importa la moral o las leyes que Dios dejó, sino lo que la mayoría de la gente está pidiendo. Y si alguien se atreve a decir algo diferente, pues ya no es popular. Le dicen: ya no eres moderno, eres un anticuado, eres un retrógrada. México y Latinoamérica se distinguen en que decimos que creemos en Dios. La gente dice: soy muy religioso. Pero quisiera que analizáramos si realmente estamos confiando en Dios. Si en realidad Dios es el centro de tu vida. ¿Conoces a Dios?
porque la única forma de conocerlo y de conocer también los mandamientos y lo que Él quiere de tu vida es leer precisamente este precioso libro llamado la Biblia. ¿Cuál fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuántas páginas has leído en tu vida? ¿La has leído toda alguna vez? En México mucha gente dice creer en Dios, pero vemos los resultados de esa falsa religiosidad. Terribles actos de violencia, corrupción, crímenes por todo el país. Vemos manifestaciones, por ejemplo, de feministas que quizás buscan algo bueno, pero con medios inadecuados. El fondo de todo esto que estamos viendo en nuestro país es a causa de que en nuestras casas la Biblia ha sido reemplazada por películas de Hollywood, por las noticias, por la televisión, por el internet y por otras muchas cosas. El tiempo invertido para Dios muchas veces es la última prioridad. Nos llenamos de todo tipo de actividades, pero nos olvidamos de nuestro Creador. Y quizá usted diga, es que yo sí creo en la Biblia, o me congrego en alguna iglesia, pero cuando se trata de defender los valores bíblicos, ¿se queda callado? No hay manifestaciones en contra de las cosas que atropellan los valores bíblicos. Yo no he visto en la calle que la gente diga acerca de por qué se aprueba el aborto. Nos quedamos callados. ¿Por qué se aprueba que para los niños de kinder y de primaria los libros oficiales de la SEP les muestran que el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres son algo totalmente normal y aceptable? Porque si levantamos nuestra voz, entonces ya no somos progresistas, ya no decimos lo que la demás gente dice, entonces estamos en contra de lo establecido. A veces quizás con mi grupo de amistades, pues sí, no me da pena hablar de lo que enseña la Biblia y les digo uno que otro versículo o los valores que enseña. Pero, ¿qué tal en el trabajo, en la escuela o con otras personas? Quizá con ellos ya no comentamos lo que pensamos sobre estos temas tan importantes que en nuestra sociedad ya son tabú y se han restringido severamente la libertad de expresión, aun si lo que estamos diciendo, estamos citando directamente la Biblia. Usted no puede decir que, por ejemplo, que el aborto es un asesinato porque a la gente se le paran los pelos de punta. Tampoco podemos decir que la Biblia dice que la homosexualidad es pecado, porque estas cosas, dicen, son ofensivas para algunas personas. También hay países donde, aunque el gobierno lo permite, existe gran persecución contra el cristianismo. Y así incluimos a muchos países latinoamericanos, incluido México. El mandato de Jesús es muy claro y muy directo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús nos dejó en Mateo 28, 18, lo puede usted leer, y 19. Pero, ¿qué tal si tu gobierno te dice, no puedes predicar de Jesucristo ni del Evangelio? ¿Qué vamos a hacer? Va a contestar como Pedro y como los otros discípulos que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Las leyes cambian y cada vez más, mientras vemos que el tiempo del fin se acerca,
Estos cambios tienden a prohibir la libertad de creencia, especialmente la creencia cristiana. Por ejemplo, si usted es maestro de escuela, puede hablarles a sus alumnos de cualquier tema libremente, incluso sobre ocultismo, satanismo, yoga, meditación trascendental. Pero si llega a hablar de Cristo, de lo que dice la Biblia o de la salvación eterna, puede sufrir represalias, incluso la expulsión de su escuela. La libertad de expresión se está acortando cada vez más en los países occidentales. Cada vez hay más temas tabú de los cuales no debemos ni siquiera hablar. Y en los países orientales, o bien está prohibido el Evangelio, o está sumamente restringido. Por ejemplo, en China hay una iglesia oficial cristiana que se debe ajustar totalmente a lo que el gobierno ateo y totalitario de ese país quiere que digan. Y los cristianos verdaderos que han tenido un encuentro personal con Cristo se tienen que reunir a escondidas. Esto nos habla de que cada día que pasa se requiere que los creyentes seamos más valientes, que ya no tengamos miedo para hablar la verdad de la Biblia y defenderla. Eso fue lo que sucedió con los discípulos del primer siglo. Eran valientes y arrojados para hablar de Cristo. Sabían lo que estaban haciendo y sabían que era lo correcto. Temían lo que Dios diría si no hacían lo que Él les pedía. ¿Y usted se queda callado ante una injusticia? Las autoridades les dijeron expresamente que no hablaran de Jesucristo. Eran judíos que supuestamente creían en Dios, esos sumos sacerdotes y todos los que los mandaron golpear. Pero ¿por qué alguien que cree en Dios hace esa violencia contra otros? Pasa algo similar hoy. Muchos dicen creer en Dios, pero no hacen lo que Dios dice. El ángel del Señor les dijo que predicaran, y cuando Dios nos dice una cosa y la autoridad nos está poniendo en contra, no tenemos otra opción que obedecer al Señor. ¿Qué siente cuando le digo que es mejor obedecer a Dios que lo que toda la gente dice a nuestro alrededor? ¿Siente que lo estoy fanatizando? ¿Qué tal si, como todos lo quieren, se aprueba la ley a favor de la pedofilia, por ejemplo, aquí en México? ¿Qué va a hacer usted? También quiero comentar otro ejemplo que tenemos en la Biblia y se encuentra en Éxodo 1, del 16 al 18. Quizás usted lo conoce. El faraón mandó matar a los bebés. Les dijo a las parteras que cuando nacieran varones de los hebreos, tenían que matarlos. Pero las parteras temieron a Dios, dice la Biblia, y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a estos niños. Entonces, el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras, imagínense qué miedo, y les dijo: ¿por qué han hecho esto de salvarles la vida a los niños? Fíjese nada más qué pregunta. Las parteras estaban en peligro de perder su propia vida y la de sus familias por esta heroica acción. Incluso después, el relato bíblico nos dice
que Dios bendijo a dichas parteras. En la época moderna también ha habido cristianos médicos que se han negado a realizar un aborto en su hospital. En China, por muchos años, el gobierno obligaba a abortar cuando un matrimonio tenía más de un hijo. Y hubo enfermeras y médicos que fueron arrestados o condenados por negarse a hacer lo incorrecto. Algunos otros creyentes han perdido sus trabajos por no prestarse a un ilícito o a la corrupción. Otros creyentes han sido expulsados de sus escuelas o han sido objeto del bullying por creer o hablar de la salvación que ofrece Jesucristo. A lo largo de la historia ha habido creyentes valientes que defienden lo correcto. Un pastor de origen alemán llamado Dietrich Bonhoeffer vivió en la época de Hitler, de los nazis, y él se opuso a este régimen totalitario y se rehusó a obedecer las órdenes que iban en contra de la palabra de Dios. ¿Qué cree que le hizo Hitler a este pastor? Bueno, pues la Gestapo clausuró su seminario, le prohibió predicar y finalmente hablar en público. Fue acusado de complot y murió en la horca en 1945, desgraciadamente. Son casos extremos quizá, pero cuando las personas deciden hacer lo bueno delante de Dios, Dios bendice aquí o en la vida eterna. Ahora bien, estoy hablando de ejemplos bíblicos que nos sirven para exponer que la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. Pero no podemos tomarlos como pretexto para no obedecer las leyes que no van en contra de los principios divinos. Si su gobierno cobra impuestos o multas que a usted le parecen altas, quizás usted diría, yo no me voy a rehusar a hacerlo, ya no voy a pagarlo. Pero no, la Biblia dice que sí cumplamos con estas disposiciones. Si a usted no le gusta el actual presidente o el anterior o el que va a venir después, eso no es ningún pretexto para dejar de obedecer la ley de su país. Si hay que hacer muchos trámites engorrosos para un sencillo permiso, no nos queda otra más que ajustarnos a lo que dice la autoridad. Pero cuando hay leyes que son abiertamente en contra de los mandatos divinos, debemos negarnos a realizarlos. Cuando las leyes no te permiten leer tu Biblia, o orar, o congregarte con otros creyentes, entonces tenemos que buscar la manera de hacerlo, aunque esté en contra de la ley de los hombres. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. En la Biblia se nos habla de alguien llamado Daniel, cuya vida se nos narra precisamente, parcialmente, en el libro con su nombre, en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Desde niño Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, un país pagano con muchas deidades y que no respetaba al verdadero Dios de los cielos. Sin embargo, él se mantuvo fiel a sus creencias y a los mandatos divinos, y fue tan sabio, obediente y diligente en todo lo que el rey de Babilonia y luego el rey de Persia le pidieron, que le dieron puestos cada vez más importantes en su gobierno.
En una ocasión, confabularon contra él unos gobernadores de provincias. Como no podían encontrar ninguna falta en Daniel, se les ocurrió algo: pedirle al rey que promulgara un edicto real que decía así: cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Pero Daniel acostumbraba abrir las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a Dios. Aún con este edicto real, Daniel siguió orando abiertamente a Dios. Y debido a esto fue encontrado culpable de quebrantar dicho edicto real. Aun cuando el rey Darío estimaba mucho a Daniel, su ley no pudo ser revocada, ni por él mismo. Terminó Daniel en el foso de los leones. En esa ocasión, Dios mandó a sus ángeles para que no permitieran que Daniel fuera devorado. Pero no siempre pasará así. Dios no siempre nos salvará milagrosamente. Sin embargo, no se debe doblegar nuestra integridad ante el Señor. Por último, haga lo correcto. Defienda lo correcto. ¿Y sabe cuál es la manera de hacer lo correcto y de conocerlo? Es leyendo la Biblia, precisamente. Y la Biblia dice de sí misma que nosotros al leerla podemos discernir entre el bien y el mal, y que debemos ejercitarnos espiritualmente para esto. No tenga miedo, honre a Dios y Él le honrará. La Biblia dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Primera de Samuel 2:30. Haga lo correcto y obedezca a Dios Todopoderoso, aun si las leyes son malas o injustas o se contraponen contra la palabra de Dios. Les invito a que oremos. Señor, gracias porque tus leyes son perfectas y tus designios son sabios. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo para que sepamos qué cosas podemos obedecer de nuestras autoridades y qué cosas son contrarias a tu palabra y no debemos obedecerlos. Ayúdanos a ser valientes y fuertes para ti y a ser dignos hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener por último un canto y los avisos. Este canto se llama De tu amor necesita México, y también es con esta versión de mariachi muy bonita. Cantémosla a continuación y después no se vaya porque siguen los avisos. Que el Señor les bendiga. Dale fe y esperanza a mi país, ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú, guarda en tu corazón a México.
amanecer. Cada vez que despierte México y tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Y este ha sido el mensaje del día de hoy, el cual oramos para que haya sido de bendición y edificación para sus vidas, además de que esté considerando ponerlo en práctica. Ahora tendremos los avisos para la congregación. Recuerde que siempre estamos dispuestos para cualquier duda o comentario que tenga respecto a nuestros servicios. También, si se siente triste o tiene alguna pregunta sobre algo que leyó en la Biblia, no dude en contactarnos. También recuerde que lo esperamos este viernes a las 8:30 para recibir el estudio bíblico virtual Una vida con propósito. Estamos analizando cuál es el propósito que Dios destinó para su vida por medio de su palabra y le ayudaremos y le mostraremos cómo ponerlo en práctica. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos volver a verlo.